Hola, ¿qué tal, estimado alumno Cobaen? Continuamos con este acompañamiento académico en la asignatura de Historia Universal Contemporánea. En esta ocasión hablaremos de manera muy general sobre los totalitarismos y el periodo entre guerras. Primeramente, ¿por qué se le llama periodo entre guerras? Y la respuesta es bastante simple e ilustrativa. Se le conoce el periodo entre guerras, precisamente el periodo que está entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo del siglo XX. En esta asignatura de Historia Universal estamos analizando precisamente el siglo XX. Desde luego y por obvias razones, durante ese periodo, es decir, en 1920, 1921, en ese año, pues no se le conocía como periodo de entreguerras en ese periodo, porque pues no podían visualizar empíricamente hablando qué iba a ocurrir en el futuro. Pero para el estudio de este periodo así se le llama porque en este periodo entre estas dos guerras van a ocurrir algunos fenómenos históricos o procesos históricos, por así decirlo, que van a caracterizar precisamente esas décadas, y estos son desde luego el surgimiento del comunismo, la crisis económica de 1929 y sobre todo la principal característica que es el surgimiento de los totalitarismos en Europa y en Asia, en el caso de Japón. Hay que revisar qué panorama existía en Europa principalmente, no por eurocentrismo, sino porque eran las principales potencias en ese periodo cuando termina la Primera Guerra Mundial, y es precisamente que pues una guerra que trae desabasto, trae destrucción de la infraestructura entre los participantes de la contienda, etcétera. Eso es obvio, pero esto es fundamental, este punto, el segundo, es la caída de los antiguos imperios. Los antiguos imperios, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero precisamente al imperio alemán, que incluso antes de la Primera Guerra Mundial, no sé si recuerden que les comenté que no existía algo como Alemania, como la idea de Estado-Nación de Alemania, pero sí una idea general de qué iba a ser la nación alemana. Entonces se unifica la región de la Westfalia, la Prusia, Renania, etcétera, y desde luego surge Alemania con las características de los antiguos imperios, igual el imperio turco otomano que existía desde la Edad Media, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, etcétera. Esos residuos, por así decirlo, de las características de esos antiguos imperios de antaño, después de la Primera Guerra Mundial, caen porque los países que ganan van a empezar a practicar un modelo democrático y liberal e imponen a los países que pierden ello. Estados Unidos se va a perfilar por ello como defensor de la democracia, y después de la Segunda Guerra Mundial va a enfatizar, incluso en la actualidad, enfatiza que es un gran defensor de la democracia. Perdón por mi acento sarcástico. Incluso los países que ganan como Reino Unido van a decir, pero ellos tienen monarquía. La monarquía de Reino Unido pues va a adoptar estas características porque, por ejemplo, la actual reina Isabel, la actual porque en ese momento pues no era reina, o la actual monarquía británica, por decirlo así, reina pero no gobierna. El gobierno reside en el Parlamento británico y a su vez el Parlamento británico designa al primer ministro. Entonces las características de esos gobiernos van a adoptar el liberalismo y la democracia. Y repito, no porque quiera ser yo eurocentrista, sino porque además estamos analizando los países que de una u otra manera van a moldear la geopolítica internacional, aunque eso no hace menos importante otros países de África y Asia, y desde luego de Hispanoamérica. Algo fundamental también es que va a surgir el comunismo en la antigua Rusia. No sé si ustedes o algunos de ustedes recuerdan sus clases de sociología, cómo las ideas comunistas, sobre todo las de Karl Marx, van a tomar mucha fuerza. Incluso Karl Marx sabía que iba a figurar el comunismo para los próximos años y dentro de su periodo histórico, porque no sé si recuerdan un fragmento del inicio del manifiesto del Partido Comunista. Es un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. En contra de él se ha unido el zar, y pues prácticamente en el siglo XX este comunismo comienza a tener mucha fuerza cuando surge la URSS. Derriban el antiguo imperio ruso
y surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y muchos países van a estar con ese miedo de que se expanda el comunismo. De hecho, algunos casos de países que vamos a revisar muy rápido, justamente las ideas comunistas empiezan a tener auge y el sector conservador derriba ello, porque no querían que ocurriera lo mismo que Rusia. Otro aspecto es que después de la Primera Guerra Mundial se reconfiguró la geopolítica de Europa. Algunos países que existían antes de la Primera Guerra Mundial desaparecen, otros se independizan, otros aparecen. Por ejemplo, Serbia se expande y se convierte en lo que va a ser, o en lo que era, porque ya no existe, en la actualidad no existe, se convierte en Yugoslavia. Austria-Hungría desaparece, y se conforma Austria, se conforma Hungría, Checoslovaquia. También desaparece el Imperio Alemán y surge la República de Alemania. También desaparece el Imperio Ruso y surge la URSS, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, etcétera. Surgen algunos países, como volvemos a decir. Entonces hay una reconfiguración en esa geopolítica que se estaban peleando al principio de la guerra. Desde luego también va a haber pérdidas económicas y va a comenzar la crisis económica va a golpear mucho esos años. Lo de la crisis económica se va a agudizar cuando en Estados Unidos, que era uno de los países que le iba muy bien y comenzaba a prosperar, y cae en una gran depresión, porque en Nueva York cae la bolsa de valores y la crisis se extiende en todo el mundo. No golpea la URSS por su modelo económico, y el gobierno de Roosevelt, que va a tener mucho peso Roosevelt en los próximos años, le va a tocar que combatir esta crisis con algunas políticas keynesianas que pues van a reforzar esa teoría del capitalismo. Y se va a extender más ese miedo al comunismo, ese miedo a las ideas comunistas que ya estaban latentes en la URSS, y comienza ese gran miedo rojo, que después de la Segunda Guerra Mundial continúa ese gran miedo rojo. No quieren que se expanda el comunismo a otros países. Es por ello que surgen los gobiernos totalitarios. Empecemos con el caso de Italia. Italia era uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, pero también fue muy golpeada por la crisis. Esto provocó que hubiese proliferación de huelgas y los trabajadores pues figuraran en las mismas, y que tuviesen esas huelgas influencia ideológica de la Revolución Rusa, y surgieran intelectuales que tuviesen ideas marxistas, como uno de los más importantes, que es Gramsci, que después es encarcelado. Incluso en la cárcel produce una de las más grandes obras filosóficas del siglo XX, y va a ser publicada irónicamente como cuadernos de la cárcel, que fue una serie de libros que se publicaron bajo ejes temáticos. Pero ¿por qué no tuvo auge las ideas comunistas y se ha depreciado mucho las figuras como de Gramsci? Porque la contraofensiva fue que los conservadores pusieran una figura muy popular que se opusiera al comunismo. En este caso, ¿quién fue? Mussolini. Comienza a surgir este personaje que va a ser una figura muy carismático, y forman en 1921 el partido fascista, e incrementó entre los trabajadores y entre varios sectores de la sociedad italiana la popularidad de Mussolini y en el fascismo. Y después de la marcha sobre Roma, Mussolini le dan poderes plenos, el parlamento le da poderes plenos, el mismo rey de Italia le da poderes plenos. Después incluso se disuelve el parlamento, y aquí vemos la marcha sobre Roma. Mussolini llega al poder y se convierte en un dictador. Prácticamente los totalitarismos europeos van a ser esos gobiernos donde el dictador, el que gobierna, va a tener poderes totales y va a tener facultades que en la actualidad pues los gobiernos democráticos no los tienen. No sé si ustedes han visto la película de Chaplin, El Gran Dictador, y cuando está dando ese discurso donde está parodiando a Hitler, una de las frases que dice, sarcásticamente obviamente Chaplin, dice: la democracia apesta, así lo dice. Desde luego Mussolini va a dar privilegios a la clase industrial, que era quien nos apoyaba, y va a implementar medidas económicas nacionalistas. ¿Qué significa esto? Significa que debido a que había una crisis económica y los estados-nación de Europa estaban resintiendo la misma, se tenía que apoyar a la industria nacional, es decir, a la industria de Italia, en el caso de Italia,
y las medidas económicas era que pues se fomentara el comercio de lo que producía Italia para que pues prácticamente la economía italiana pues mejorara, por así decirlo, de manera muy general. Es un poco más complejo, ¿saben? Se le llama corporativismo y proteccionismo a ello. Asimismo, también esta ideología se fomentó en las escuelas. Las escuelas fueron esos espacios de adoctrinamiento donde se enseñaba la ideología fascista. Imagínense que aquí en México hubiese partidos políticos y en las escuelas se enseñara la ideología del partido oficial, y que hubiese una disciplina y una obediencia absoluta a nada más un partido. A eso se refiere con adoctrinamiento. Esta ideología incluía también el racismo. Se creía en razas superiores y ciertas razas creían que eran más superiores a otras, sobre todo a los judíos. Hubo mucho antisemitismo y persecución política a razas inferiores. También hubo una exaltación del orgullo militar y nacional. Mussolini incluso había sido un soldado en la Primera Guerra Mundial. En el caso de Alemania también Hitler había sido un soldado de la Primera Guerra Mundial, y ellos consideraban que esos grandes guerreros eran héroes, y que precisamente ese nacionalismo de amar al país a través de la demostración de que defiendo a costa de mi vida mi país era un motivo de orgullo hacia mi nación. Esa es una de las ideologías que se repetía, y por ello había muchos desfiles militares. Y uno de los problemas es que a pesar de ello también va a haber un discurso expansionista, es decir, que como son razas superiores, son naciones poderosas y militares, tienen que expandirse para buscar ese territorio para conformar un nuevo gran imperio. Ahora vámonos en el caso de Alemania. Alemania, ¿qué se puede comentar sobre Alemania? El movimiento se le llamó movimiento nazi debido al Partido Nacional Socialismo Obrero Alemán. Habíamos comentado que se disuelve el imperio, cae el segundo imperio alemán, el gran imperio alemán, e inicia la República de Weimar. Esta república pues va a ser un gobierno débil debido a que había varios opositores políticos, estaban divididos alemanes. También le pegó la crisis porque el Tratado de Versalles imponía duras penas a Alemania por ser uno de los países que habían perdido la Primera Guerra Mundial, y entre los alemanes existía pues un resentimiento al Tratado de Versalles. En ese contexto surge la figura de Hitler. Era un personaje que comienza a ser conocido por ser un extraordinario orador, el fundador del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, así se llamaba el partido. Se hizo muy popular, incluso intentaron un golpe de estado en 1923, golpe de estado que fallaron. Hitler es encarcelado como prisionero político, escribe un libro que se volvió un canon, se volvió pues un libro casi obligado a todos los, en el buen sentido de la palabra para ellos, porque pues fue de gran influencia dicho libro, Mi Lucha, y en él expresa todas sus ideas nacionalsocialistas. La Gran Depresión de 1929 va a agudizar esa crisis en Alemania, y el nazismo comienza a tener más auge. Desde luego también había un discurso racial, antisemita en contra de los judíos. Incluso hay un texto famoso llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, que después se comprobó, está muy comprobado que es una copia, es un plagio de un texto llamado Diálogo del Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, pero se creía que ese texto era un texto judío de conspiración para dominar el mundo. Entonces había un odio abierto y directo a los judíos. Y otras minorías étnicas y otras minorías de otro tipo, homosexuales, discapacitados, etcétera. Incluso no sé si han visto una película llamada La Vida es Bella, que habla del caso de Italia. Ya me brinqué Italia, y están en una cena, y en una de las pláticas es un discapacitado cuesta al Estado, hay tantos discapacitados, problema matemático, ¿cuánto nos ahorramos si los matamos? Y una mujer dice, Dios mío, pues sí, se exalta, le cae de raro eso, y le responden, sí, específicamente es mucho lo que nos ahorramos. Había un discurso netamente racial. También había un discurso nacionalista. Amaban mucho a su país y querían demostrarlo a toda costa, a costa de su vida, a costa de odiar a los enemigos de Alemania, etcétera. Y desde luego rescatar la economía alemana. Y también había un discurso anticomunista. Por eso se van a caracterizar mucho los totalitarismos, porque van a ser anticomunistas, van a estar en contra de las ideas comunistas que también se estaban expandiendo en Europa.
La República de Weimar, había comentado, tenía varios opositores, los nacionalsocialistas, había quienes se oponían a la socialdemocracia, los espartaquistas liderados por Rosa Luxemburgo. A final de cuentas, quien ganó más popularidad fueron los nacionalsocialistas, que en 1933 lograron un triunfo muy notable en el Parlamento. Y fíjense, o sea, no fue Hitler quien llega al poder, fue el Partido Nacional Socialista quien llega al poder a través de elecciones parlamentarias. A partir de ahí es cuando Hitler comienza a ser una figura política y logra llegar al poder. Es nombrado canciller y con el apoyo del Parlamento pronto se volvió un dictador, porque también quien estaba a cargo de Alemania muere. Hitler estaba en un buen puesto y asciende al poder, y pronto también tuvo poderes dictatoriales. Eliminó la oposición, apoyó la industria nacional, desde luego tenían apoyo de respaldo de los industriales alemanes. Ellos, cuando llegaron al poder, tenían que hacer lo mismo, y comenzó una militarización. ¿Qué significa ello? El Tratado de Versalles no le permitía a Alemania otra vez expandirse militarmente hablando. Pues Hitler empezó a desafiar el Tratado de Versalles y comienza la militarización en Alemania. Es decir, otra vez la industria armamentística, incrementar el ejército, entre otras medidas también económicas. Su discurso, repito, era racial. Se fomentó también aquí un culto al Estado y un adoctrinamiento que podemos ver jóvenes admirando a Hitler. Y también Alemania inicia con una política expansionista a finales de este periodo, es decir, en en la década de los 30, Alemania se empieza a expandir sobre Austria, porque incluso Hitler no era alemán, Hitler era de Austria. Entonces Alemania anexa, no invade, anexa esa patria de Hitler. Después anexa parte de Checoslovaquia, y el problema de la Segunda Guerra Mundial es cuando se invade Polonia, precisamente por esa política expansionista de Alemania. Desde luego, entre dictadores se llevaban muy bien. Hitler admiraba mucho a Mussolini y llegaron a ser cuates cuando pues ambos eran dictadores. Nada más que Hitler pues fue más papista que el mismo Papa. Después salían con Japón, que también tenía una política expansionista. En el caso del militarismo japonés va a ser diferente estas consideraciones, porque quien gobernaba Japón era el emperador Hirohito, pero no reinaba, pero no gobernaba, más bien mantuvo al margen de las políticas y se dio el poder a los militares, los cuales desde inicios de 1930 se expandieron en China, en Manchuria. Entonces se van a aliar a finales de la década de los 30 Japón, Alemania e Italia, en el eje Berlín-Roma-Tokio. Otro caso de los totalitarismos es el caso de España, pero España es un caso más triste porque ahí hubo una guerra civil, es decir, españoles contra españoles. Si le seguimos el hilo de la historia de España, nos vamos a dar cuenta pues que ha sido un gobierno monárquico, incluso desde la época que dominaba México. Y no queremos una historia de España. Ya en el siglo XX se suspende este poder monárquico e inician pues a pugnar tanto algunos grupos conservadores como los comunistas, los cuales formaron el Frente Popular. La Falange Española, que pues era opositora a esa Frente Popular, claramente se opuso a ellos. Incluso en el Frente Popular hay que destacar la participación de las mujeres. Se me hace muy raro que las feministas rescaten muy poco la historia de las mujeres que participaron en la Guerra Civil Española. No quiero polemizar sobre este tema. En 1936 a 39 estalla la Guerra Civil entre los dos frentes, pero los falangistas tuvieron mucho apoyo de los conservadores españoles y también de la Alemania nazi. Y finalmente, cuando termina esta guerra civil, pues caen los comunistas y se establece una dictadura que fue comandada o dirigida por Francisco Franco. Este va a ser el dictador español. Incluso una de las cosas que aquí podemos ver a Franco en medio con Hitler aquí a un lado, una de las cosas que le han atribuido a Franco es que pues después de esta guerra civil, pues uno de los méritos es que España no entre en esa Segunda Guerra Mundial y así evitó más masacre española. Otro de los totalitarismos es el de Stalin. Ya vimos el tema de la Revolución Rusa en un video anterior y vimos cómo se convierte el Imperio Ruso
al comunismo. De ahí se vuelve una dictadura de la clase trabajadora, que a través del Partido Comunista se gobernaba y repartía las riquezas de manera equitativa en teoría, y a partir de ahí, de ese Partido Comunista, tenía que haber un líder. Ese líder fue Lenin, pero a la muerte de Lenin se pugna el poder Trotsky, y Stalin finalmente queda al poder y va a establecer una dictadura hasta su muerte. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas va a ser Stalin. Stalin va a perseguir a los opositores políticos, incluso el mismo Trotsky, que había sido su compañero de guerra durante la Guerra Civil Rusa. Y también va a haber un culto al Estado soviético, también va a haber un discurso oficialista que los soviéticos tienen que adoptar a la fuerza. Y la difusión de las ideas comunistas no se va a limitar a la URSS. Ellos querían expandir el comunismo hacia el mundo, por eso algunos países como Italia o como España ya han adoptado esas ideas comunistas, y los gobiernos conservadores de esos países tenían cierto recelo hacia la Unión Soviética y hacia los comunistas, porque querían difundir el comunismo en el mundo, y ese era el gran miedo rojo. Por lo tanto, las políticas de los estados totalitarios tuvieron muy en cuenta la propaganda. Aquí tenemos al ministro de propaganda de Alemania, porque precisamente la propaganda era uno de los medios de los totalitarismos para difundir las ideas. Era fundamental porque la población adoptó dichas ideas. Los líderes, sí, lo digo yo como es, eran dictadores, pero también eran muy carismáticos. ¿Qué significa esto? Muy queridos por las masas en su tiempo. Y pues precisamente lo que más destacó fue Hitler, porque ya durante la Segunda Guerra Mundial, que es el periodo donde van a demostrar ese poderío militar, es precisamente la Alemania nazi la que va a demostrar y evidenciar más poderío militar. También Japón en el Pacífico. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que narra los últimos días de un oficial nazi, y él dice: Alemania tenía el cuello de todos, y de repente todos tenían el cuello sobre Alemania. Es el símbolo nazi. Con esta pequeña presentación concluyo el video. Así termina el periodo entre guerras, con tres figuras de dictadores, o mejor dicho, varias figuras de dictadores. Por un lado Stalin, que no era amigo de estos amigos, de estos cuates que se ven aquí en las imágenes. Francisco Franco, que va a estar en España, pero ya durante la Segunda Guerra Mundial va a tener una postura neutral. Y van a figurar estos tres dictadores, o mejor dicho, estos dos dictadores y el emperador japonés, como las principales figuras de los totalitarismos en el periodo entre guerras. Por ello, el eje Berlín, es decir, Alemania, Roma, Italia, Tokio y Japón, se van a aliar durante este periodo, y al inicio de la Segunda Guerra Mundial será uno de los equipos, por así decirlo, combatientes en dicha contienda. Con esto concluyo este pequeño video. Te mando un saludo, estimado alumno Cobaen. Hasta la próxima.